Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Octubre 6. Alicia Miranda, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto que nos acompañe y bueno, que sea el primer capítulo con el que vamos a empezar esta serie de testimonios todos los martes a las 7:30 y bueno, usted es la elegida el día de hoy. Alicia. Muchísimas gracias. ¿Cómo se siente esta noche? Estoy muy emocionada, muy bendecida. Es realmente un privilegio y muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Gracias a usted que aceptó esta invitación. Y bueno, para comenzar, quisiéramos, como comúnmente se dice, comenzar por el principio. Cuéntenos, por favor, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo era su familia? Fíjate que mi infancia es de las cosas más bellas que yo recuerdo. Nací en el año del 62 y mi mamá me bautizó con el nombre de Marta Alicia Rosario, porque en aquel tiempo se ocupaba que tuvieran muchos nombres para que sea un poco más aristocrática la cosa. Así es que Marta, por una gran amiga de ella, que era compañera en su trabajo. Alicia, porque era su amiga preferida. Y Rosario, porque en aquel tiempo había una radionovela que se llamaba Charito Armenteros. Así es que imagínate, qué tiempos viví.
el tiempo pasó y yo me quedé por circunstancias de la vida y por terribles cosas que le pasaron a mi mami, que yo me quedé a vivir con mi abuela. Eso a mí me trajo y me llenó de mucha paz, porque las abuelitas nos tienen más paciencia, nos consienten mucho. Entonces yo crecí en un ambiente de adultos, de gente muy mayor, y eso me hizo una niña muy observadora, una niña muy madura para su edad. Y siempre recuerdo mi infancia con mucho gusto, porque yo todavía soy de la época de que nos costaba mucho lo que deseábamos, nos costaba mucho conseguirlo y fui de esa generación de trabajo. Hoy los niños nos dan todo casi gratis, ¿verdad? Y eso a veces nos hace mucho daño porque no lo valoramos. Así es, está viviendo en un tiempo en el que todo se les da a los pequeñitos. Bueno, Alicia, ¿qué fue esa cosa terrible que vivió su mamá? Ahorita nos comentó algo. Sí, fíjate que ella cuando yo nací le dio fiebre puerperal. Yo nací en la clínica 23 del Seguro Social en la Ciudad de México. Ella se puso muy grave, entonces pensaron que ella iba a morir, se quedó muchos días en el hospital y desde ese momento yo recién nacida, mi abuelita me recibió y mi mamá tuvo muchos problemas con sus heridas y su sanación. Y entonces casi al año me recuperó mi mamá, pero pues ya mi abuela me amaba y ya me casi, aunque vivían muy cerca, yo siempre estaba con mi abuelita. ¿Nos puede contar quién es Jaime Sereno? Ay, hermana, ese nombre para mí es un gran varón de Dios, un querido amigo. Yo bendigo su vida donde quiera que esté, porque gracias a ese muchacho tan amable, tan alegre, que un día llegó a mi casa y le invitó a mi mami a que, por favor, conociera la iglesia, que le diera una oportunidad a Dios. Mi mamá, imagínate, con sus hijas sola, ya aquí en Toluca, trabajando mucho. Mi mamá siempre fue una gran comerciante y ella nos enseñaba a trabajar desde muy niñas. Entonces, este chico vino por medio del que hoy es mi amado esposo. Era su compañero de cuarto en una pequeña vecindad en el centro de Toluca. Ese joven llegó y le dijo, preséntame a tu novia y a toda su familia, que yo los voy a convertir al evangelio. Con esa gran confianza, él fue a mi casa y habló con mi mami. Mi mami, gustosa, dijo, bueno, vamos, no perdemos nada, hay que buscar a Dios. Porque nosotras éramos las típicas católicas que íbamos nada más a la misa por el bolo, el vestido de la novia, cosas así. No teníamos ese arraigo y por lo mismo que mi mamá siempre trabajando y siempre con mucha carga. Entonces ella se presentó, fuimos todas y resulta ser que mi mamá se enamoró de Jesús. Cuando nos salimos, él vino y le preguntó, ¿por qué se fueron? ¿Qué pasó? ¿No les gustó? Y mi mamá le dijo, no, yo estoy llorando porque ya quiero que sea sábado. Yo ya quiero volver a esa iglesia. Me encantó y yo siento que ahí está el Señor y que por fin encontré a Dios. Entonces, pues eso fue algo maravilloso para toda mi familia. Y siempre que recuerdo a Jaime, yo digo, seguramente yo un día voy a encontrar una familia de muchos chiquitos con su mamá para que yo les diga, hay un Dios que te puede cambiar la vida. Amén. Amén. ¿Fue igual con su papá, Alicia? ¿Su papá? No, mi papá era muy recio, él era intelectual, Dios lo inventó el hombre para echarle la culpa de todo. O sea, mi papá costó mucho, ya al final de sus días aceptó, pero él no fue inmediato. Mi mamá y yo fuimos las primeras en bautizarnos, exactamente unos meses después.
A nosotros no nos importaba qué necesitábamos o qué se requería. Nosotros preguntábamos, nosotros teníamos hambre de Dios. Había mucha necesidad. Yo necesitaba como joven saber que alguien me amaba, que yo le importaba a alguien, que yo era especial para alguien. Y cuando descubrí que Dios es el Padre de los huérfanos, el esposo de las viudas, en mi casa había mucha necesidad económica, entonces yo me refugié en esa promesa. Para mí y para mi mamá fuimos las primeras y después las demás hermanas. Díganos, por favor, porque hay una fecha importante. ¿Qué sucedió el 29 de marzo de 1981? Ay, sí, fíjate que ese día yo bajé a las aguas del bautismo juntamente con mi mamacita. Mi mamá sabía costurar y entonces nos hicimos unas largas túnicas blancas así con grandes mangas, como lo veíamos en las estampitas, pues imagínate, católicas. Entonces, cuando conocimos al Señor, nosotros fuimos con tanta fe, con un corazón tan limpio, tan sincero, que yo recuerdo ese día y veo las fotos y veo cómo nuestros vestidos resplandecen. Es un recuerdo muy bello que yo tengo con mi madre. También el lugar se prestó mucho. Nos llevaron a mucha gente de aquí del 17 hasta Guerrero, en un gran río precioso, caudaloso y limpio que se llamaba Colotlipa. Allí fue precioso ver cómo llegaban camiones en la madrugada y yo me espanté porque los líderes nomás decían, pasa vos, y íbamos recorriendo el pueblito y se iban prendiendo las luces y en cada casa iban guardando a 10, a 5, a 2 hermanos, según como tuvieran espacio. Eso a mí me hizo entender lo que dice Hechos, amados hermanos, que cuando el Señor quiere, poco a poco va agregando a los que tienen que ser salvos. Amén. ¿Cuánto tiempo pasó de que llegaron a la iglesia y tomaron esta decisión? Fue muy rápido, te estoy hablando como de agosto, fueron unos meses. Yo recuerdo que mi mamá decía, ¿qué se necesita? No, pues que lea la Biblia. ¿Qué más? No, pues que se bautice. ¿Cuándo hay bautizos? No, pues que diezme. ¿Cuánto hay que diezmar? O sea, mi mamá realmente fue tocada por Dios porque ella sabía que necesitaba darle una educación espiritual a sus hijas. Éramos 4 hijas, entonces imagínate, la conversión de mi mamá fue maravillosa, siempre estuvo muy trabajadora en la iglesia, siempre estuvo muy activa y hasta sus últimos días fue muy bendecida mi mamá. Amén. ¿Podría contarnos cómo comenzó su trabajo en la iglesia? Al principio yo de soltera, pues no pasaba de ser de la femenil, de que organizábamos eventos de comida, porque siempre, fíjate qué curioso, siempre me he visto inmiscuida en construcciones de templos. Cuando llegamos a Toluca, hermana, era un baldío que una ancianita, la hermana Rosita, había donado para que ahí se construyera un templo. Ella, muy amable, estuvo con nosotros hasta su muerte, pero nada más eran unos hules que nos cubrían del sol, de la lluvia, y eran unas tablas que se sostenían en 2 botes. Y esas tablas eran las bancas. Así es que decidimos iniciar una construcción. Y bendigo a Dios porque el templo de Toluca, Jezreel, es el trabajo de mucha gente. Juntamente mi mamá con la hermana María Luisa, nos mandaban a todos los niños a pedir al mercado y llevábamos un botecito, me acuerdo muy bien, y le decíamos, coopera para la construcción de la iglesia de Dios, y nos decían, sí, pero ¿de qué santo? ¿Qué? Es la construcción de la iglesia de Dios, y ya ponían sus monedas y nosotros llegábamos felices con los botecitos llenos, y así, hermana, vendiendo comida, vendiendo ropa. Fue que se logró la construcción del templo de Toluca. Amén. Esos fueron mis primeros años en la iglesia. Amén, para gloria de Dios. ¿Qué sucedió en Jicotenca? Por ahí hay una anécdota.
Jicotenco. No, hermana, esa sí ya estuvo muy, pero muy tremenda. Ahí el Señor me mostró su poder, porque pues yo ya grande, ya casada, con hijos, mi esposo, gracias a Dios, ya convertido. Ahí fíjate que el hermano David García, juntamente con mi amada Abby, su esposa, ellos nos invitaron para que fuéramos a un taller matrimonial y ellos nos capacitaran. Él me dijo, te voy a capacitar, pero nunca me imaginé lo que pasó. Llegamos a Querétaro y nos quedamos de ver en el Oxxo, que está en la esquina de la iglesia. Y entonces él salió por nosotros, nos metió en una puertita, unos escalones, y me dio unos papeles y me dijo, adelante. Y ahora sí casi me aventó. Y ahí había mucha gente sentada en unas mesas, listos para escuchar palabra de Dios. Temblando, leí el papel y empecé a hablar y hablar. Ahí no me sirvió la abogacía ni haber sido maestra universitaria. Ahí las piernas me temblaban porque estaba hablando de la bendita palabra de Dios. Cuando terminé sudando y muy nerviosa, me dijo, perfecto, han pasado la prueba. Ahora son miembros de la Sociedad de Matrimonios a nivel nacional. Ay, eso fue lo que pasó ese santo día. Y bendigo a Dios por la vida de mis amados maestros y hermanos. Dura prueba, sin duda. Una sorpresa que no se esperaba. Hace un momento mencionó a su novio, que ahora es su esposo. Sí. ¿Cómo lo conoció? Ay, fíjate que es muy curioso esta historia y es muy romántica, porque nosotros nos conocemos desde segundo de secundaria. Yo tenía 13 años y él 14. Él llegó de la provincia a la escuela donde yo asistía, era la secundaria federal número 1, Ignacio Ramírez, el nigromante. Y él llegó como a mediados de año, y yo dije, hay más competencia, porque traía el mejor promedio de Reynosa, aunque él vivía o nació en Oaxaca, por azares del destino, él quería cruzar a la frontera para ir a vivir con su mamá, Corpus Christi, pero no le fue posible. Y entonces vinieron a vivir a Toluca, él y su hermano profesor. Y él, pues, fue mi amigo, fue mi confidente, y pocos años después nos hicimos novios y nos casamos. Pero fue muy curioso porque como estaba solo en Toluca, mi mamá lo invitaba a comer, él se arrimaba mucho con nosotros porque tenía hambre de familia, estaba casi aquí muy solo y entonces nos decía mi mamá, digan que es su primo, porque no es bueno que esté hasta muy noche aquí este muchachito. Entonces cuando nos casamos, mis amigas decían, ¿te casaste con tu primo, Alicia? No, él no era mi primo, era un querido amigo y ahora pues el amor de mi vida. ¿Qué le hizo enamorarse de él? Su voz. Era el único del salón que no tenía gallitos, porque mis compañeritos todavía hablaban como niño y así se les salían sus gallitos. Y él no, él llegó con un vozarrón así muy varonil. Y eso fue lo que a mí me enamoró en primera instancia. Pero después su modo de ser. Yo me di cuenta que era especial. Él es nacido en la iglesia bautista y también creció con su abuelita. Y él también tenía ese espíritu de mansedumbre, pero también era muy inteligente en matemáticas. Y le hablaba a los maestros muy fuerte y los tuteaba. Y para mí eso era impresionante, porque en aquellos tiempos los maestros se les respetaba mucho. Sí. Eso fue lo que me gustó de él, su seguridad. Hace un momento mencionó que cuando su esposo se convirtió, es decir, ¿se convirtió usted primero y él no estaba dentro del evangelio? Así es. Increíblemente, él
nos ingresó a la iglesia, pero él se mantuvo al margen. Él no, él me decía, fíjate, y es lo que muchos jóvenes piensan, me decía, ahorita es el momento de disfrutar. Yo estoy joven, tengo buen trabajo. Esto de la religión es para viejitos, arrepentidos que necesitan de Dios. Ese fue su eslogan durante muchos años. Sin embargo, yo perseveré y recuerdo que iba sola al templo con mis bebés. Yo presenté sola a mis bebés, yo iba a todos los cultos sola, pero eso te va jalando poco a poco. Entonces, cuando él empezó a irle bien en su trabajo, pues empezamos a salir más los fines de semana. Y ahí fue donde yo perdí mucho, porque pues el Señor pide fidelidad, amados hermanos. Y eso es lo que yo pienso que pues fue determinante, tomar una decisión. Él debía convertirse y yo debía ser fiel a Dios. ¿En algún tiempo usted se alejó de la iglesia? Sí, mi amada hermana. Lo digo con vergüenza y con mucho dolor. Porque decía, ¿qué prefieres? ¿Que estemos aquí un ratito en tu templo o me acompañas? Voy a llevar a los niños a Disneylandia. Y entonces esas cosas te tientan, esas cosas para no estar peleando. Muchas mujeres somos engañadas porque decimos, queremos llevar la fiesta en paz con el marido inconverso y entonces cedemos a lo que él diga, a lo que él se le ocurra. Y no vemos, hermana, que estamos faltando al sábado, que estamos quebrantando un pacto que yo con tanto amor había hecho allá en Colotlipa bajo el agua. Entonces, yo siento que por ahí empezó el problema, porque no había grandes pleitos. Él muy civilizadamente, como gran abogado, me decía, no me hables de tu iglesia, no quiero saber nada, nada más agradécele a tu Dios que te dejo ir al templo con tus niños. Y entonces pues yo bajaba la voz y me conformaba. Pero hoy les digo a todas las mujeres jóvenes que tienen marido inconverso, tomen una decisión y hablen seriamente con su varón, porque cuando el yugo es desigual, cada uno va por su lado y los hijos se ven afectados. Y tenemos que mirar hacia un mismo horizonte y tenemos que amar a un mismo Dios y tener un mismo credo. Eso en la familia es básico, hermano, no solamente para vivir uno en paz como pareja, sino para que los hijos vean un gran ejemplo en nosotros. Amén, amén. Ahora nos comentó hace un momento que siguen trabajando juntos en la iglesia, pero en un tiempo uno no aceptaba. Sí. ¿Cómo fue esa conversión? Fue una situación muy triste. Era aproximadamente el año 2000 y él tenía muy buen empleo. Y una noche, como los dos trabajábamos y los dos nos sentíamos muy nice, y los hijos tenían servicio que los cuidara y no faltaba nada en el hogar. Pero un buen día me dijo, Alicia, tenemos que hablar. Dormí a los niños, nos subimos a mi coche y nos fuimos. Tomamos carretera. Allí mi esposo se puso muy triste. Yo le pregunté, ¿por qué lloras, papá? Y él me dijo, es que soy un malvado. Me da mucha pena lo que voy a decirte. Y le dije, ¿qué pasa? No te preocupes. Yo, ¿sabes qué pensaba? Pensaba que estaba apenado porque no iba a haber para el aniversario de bodas o algo así. Estábamos a punto de cumplir 20 años de casados. Y me dijo, no es nada personal, Alicia. Perdóname, pero he encontrado el amor de mi vida y esta noche me voy de la casa. Recuerdo esa noche, hermana, y siento que todos tenemos un momento en el que podemos entender lo que es amar a Dios. Fíjate que de un momento a otro la vida me cambió.
De un momento a otro me quedé sola, me quedé triste, amargada, llena de ira. Pero ahí obró el Señor en mi vida. Ahí fue mi verdadero encuentro con Jesús. Porque muchos nos bautizamos con gran gozo, alegría, pero hasta que viene la prueba, amadas hermanas, es cuando nosotros comprendemos lo que es verdaderamente el pacto que hicimos con Dios. Ahí comprendí que le había fallado durante mucho tiempo. Aunque iba a la iglesia, pues no era mi entrega total, porque el Señor nos dice, dame tu corazón. Y a veces los afanes de este mundo y querer divertirnos es más importante. Y el Señor me dejó sin nada y me hizo comprender en ese desierto que Él es mi Dios y que primero es Él, porque es lo único que se le debe enseñar a nuestros hijos, que solamente hay un Dios y que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza. Y eso a mí me había fallado. Entonces, yo pensé que la separación era definitiva porque pues yo estaba llena de orgullo, yo estaba llena de vergüenza, no sabía exactamente qué me dolía más. Que fuera la cornuda del pueblo, que el qué dirán de los demás, o que mi esposo estuviera en falta delante de Dios y no pudiera salvar su alma. Entonces ahí hubo un conflicto muy grande. Ahí fue donde yo tuve que tomar decisiones, hermano. Y yo le dije a Dios, recuerdo muy bien, mi oración fue, donde quiera que esté, con quien quiera que esté, pero por favor, Señor, hazlo recapacitar, que se salve. Si no puede ser feliz conmigo, está bien, que sea feliz, pero que no sea parte de tu camino. Dale una oportunidad. Dice mi esposo, tiempo después me cuenta que cuando lloraba, qué curioso, fíjense hermanos, cuando lloraba en las madrugadas, dice que él despertaba y le dolía el pecho y que sentía que se lo abrían y que recordaba a sus hijos, su casa y que quería verme. Y entonces, hermanos, un buen día ya nos íbamos al templo y regresó, tocó a la puerta y me dijo, Alicia, tenemos que hablar. Increíblemente, amada hermana, no dije que no. Increíblemente no estaba enojada. Nunca pude odiar a mi esposo. Nunca le dije a mis hijos no vayan con él o no se los presté o no, hermana. Yo siento que eso fue lo que me libró. Yo siento que ahí Dios vio que lo que yo había aprendido lo ponía por obra, aunque estuviera sufriendo mucho. Le dije a mis hijos, adelántense al templo. Íbamos a la Crespa y después platicamos y me dijo, dame una oportunidad. Te ruego, por favor, que me perdones. Mira, eso se acabó. No tiene importancia, por favor. Yo quiero a mis hijos. Quiero recuperarte. Dame una oportunidad. Perdóname. Recuerdo que dije 3 palabras muy chiquitas, hermanas, pero capaz de cambiarle la vida a cualquiera. Yo le dije, sí, te perdono. Pero lo dije, hermana, desde el fondo de mis entrañas, con un dolor muy grande, porque quiero también aclararte que a veces pensamos que nada más ellos son los malos, pero de toda esa ruina, hermana, el 50% era mi culpa. También había yo descuidado mucho mi casa, mis hijos, por el trabajo, por los afanes, por la ambición tal vez. Pero gloria a Dios, hermana, que el Señor me permitió darle esta oportunidad, porque el Señor nunca se equivoca y tiene el tiempo perfecto. Dice mi esposo que me le quedé mirando tan seria,
y tan firmemente que él sintió que estaba enfrente de algo muy grande, que para él yo me le hice gigante cuando le dije, solo una condición, vamos a regresar a los pies del Señor y nunca más nos vamos a separar de Él. Mi esposo dijo sí. Al principio no fue fácil, amada hermana. Al principio íbamos al templo y se la pasaba viendo el reloj. Se desesperaba y decía, es que no es posible, ¿cómo todo el día en este lugar? ¿Cómo aguantan? Pero poco a poco, con mucha oración, el Señor fue tocando su corazón y al año siguiente se bautizó. Fue una conversión muy hermosa porque él realmente estaba arrepentido, porque él realmente había vivido ya cosas terribles y lo único que quería era que Dios le diera una oportunidad. Porque a veces nos equivocamos juzgando al esposo, a la esposa, cuando el único que puede juzgar es nuestro Dios. Y el único que puede darnos oportunidades es el Señor Todopoderoso. Yo por eso, hermanas, estoy llena de gozo y bendigo a mi Padre Celestial, porque nunca se equivoca el Señor. Son tiempos perfectos, amadas hermanas. Yo las invito. Yo me tardé 20 años orando y rogando al Señor, pero hay hermanas que tienen 5, 10 años que pueden acelerar este proceso si ustedes se hincan a orar con fe. Mira, lo que convierte a un varón a la iglesia es la conducta de su esposa. Que la esposa llegue del templo feliz, que la esposa llegue del templo bendecida, que se vea un cambio en ella, que sus hijos estén bien alimentados, bien vestiditos, su casa limpia. Mira, hermana, contra eso no hay ley. Ellos son muy sensibles. Habrá muchos amigos que les digan cosas, pero ellos pueden observar. Por eso la palabra no se equivoca cuando dice, ay, mujer, ¿qué sabes tú si por ti será salvo tu marido? Amén, amén. Cuéntanos desde entonces cómo ha sido su matrimonio. Pues bendigo a Dios, hermana, porque nunca más volvimos a hablar de eso. Nosotros lo usamos, como en esta ocasión, de una manera evangelística, de una manera didáctica, para bendición de muchos, porque los testimonios, hermana, son los que bendicen a otros, son los que es grandes espejos donde otros se pueden mirar y decir, sí se puede, si esa hermana pudo, yo también, yo voy a hacer muchas cosas para que mi marido se salve. Muchos hermanos que su esposa es inconversa y hoy pueden tener una esperanza, hermanos. Mírenme, soy de carne y hueso. Dios siempre está con nosotros y su bendición es grande, pero lo único que tenemos que hacer es creer y tener mucha fe en Él. Amén, amén. Este suceso lo ha tomado, como ya lo mencionó, para hablar a otros, para tratar de ayudar y cambiar la vida de otros matrimonios, de otras situaciones. Cuéntenos qué sucedió en Las Vegas. Estaba yo en un hermoso congreso, allá hacen retiros y quiero compartirles que gracias a nuestra amada hermana, primeramente a Dios y a nuestra amada hermana Silvia Corral, una guerrera que tengo el honor de conocer, por la que en este momento estamos pidiendo mucho a Dios por su salud. Ella, hermano, se enfrentó a todo y logró que cada año se hiciera un retiro de todas las mujeres latinas de Estados Unidos. Tú sabes lo que es mover a la gente de Los Ángeles para que vayan a Nueva York, la gente de Nueva York para que vayan a Las Vegas. Pues eso sucedió. Yo tuve el honor de ser invitada para predicar. Y gloria a Dios, hermana. Allí estuve juntamente con mi hermana Coquis y ellas oyeron atentamente mi testimonio. Y una de ellas al final me abrazó con mucho amor y me dijo, te tienes que ir conmigo a Houston. Hermana, perdóname, mi vuelo sale mañana. No, yo te pago el vuelo a Houston, te pago tu regreso a México, pero tienes que venir.
hermana, por favor, ¿por qué la urgencia? ¿Qué pasa? Tengo una necesidad muy grande, no te puedo decir, pero hay un matrimonio, una familia que depende de esto. Dije, ¿cómo no? Háblale a mi esposo, a ver qué dice. Si él me da permiso, con gusto te acompaño. Si no te soy gravosa y me llevas, pues te acompaño. Que Dios tenga misericordia de nosotras y nos lleve con su Santo Espíritu. Hermanas, mi esposo accedió con la condición que después me llevara a ver a mi suegrita Corpus Christi, que está un poco cerca. Y entonces llegamos a Houston después de un vuelo tremendo de costa a costa, llegamos como a las 9 de la noche. Por ahí de las 9 y tantas entramos a un restaurante y había una pareja ahí. Esa pareja, amados hermanos, estaban distanciados. La hermana le había dicho al pastor que nunca perdonaría a su esposo hasta que le trajeran y conociera ella a una mujer que, siendo cristiana, hubiera podido perdonar esa afrenta y pudieran haber sido felices, porque ella se le hacía imposible. Entonces le di mi testimonio, oramos, lloramos, salimos casi en la madrugada de ese restaurante, pero bendigo a Dios por la vida de Anita Juárez y mi hermano Juanito Juárez, porque ellos han bendecido a mucha gente con este bendito testimonio y con esta bendita palabra que nos da consuelo y nos da esperanza de que donde quiera que vayamos, amados hermanos, seamos luz para otra gente, seamos algo que ellos puedan ver en nosotros y puedan tomar ejemplo. Amén. Y eso fue. Amén, amén. Hermana Alicia, yo quiero preguntarle, si usted tuviera la oportunidad de poner un mensaje en un panorámico donde miles de personas pasaran y lo vieran y lo leyeran todos los días, ¿cuál sería ese mensaje? ¿Qué pondría usted hoy? Hay unas palabras, hermana, que el Señor Jesús le dijo a una mujer, hermana, como tú y como yo. Le dijo, si crees, podrás ver la gloria de Dios. Y yo, hermana, la he visto muchas veces en toda mi vida. Y quiero que sepan que nosotros adoramos a un Dios vivo y verdadero, que escucha nuestros anhelos y que escucha nuestras oraciones. Y que es un Dios lleno de amor y misericordia por este mundo que hoy tanto lo necesita. Yo pondría ese gran letrero, si crees, podrás ver la gloria de Dios. La fe hoy, hermanas, es algo que no se puede comprar. Los propios doctores, la gente rica en medio de esta pandemia, les ha quedado claro que la salud no se puede comprar. Grandes y poderosos hoy han visto que las vacunas no pueden, que los medicamentos son vanos. Pero yo he visto y he sido testigo de que hay hermanos que con oración han sanado, hermanos, para honra y gloria de su nombre. Y bendito sea nuestro Dios, porque la fe, hermanas, esa fuerza espiritual que nos da a creer en un Dios todopoderoso, eso le infunde a nuestros hijos confianza, les llena a su espíritu de paz, los hace jóvenes de bien, los hace jóvenes que siempre estén al servicio, los hace niños buenos, porque nosotros confiamos en que existe un Dios. Y esa fe, hermana, es lo que más anhela la gente hoy en día, porque podrán tener muchas cosas, pero lo que nosotros tenemos no se ve y no se compra. Amén. Amén, hermana, muy cierto. Quiero preguntarle, tengo esa curiosidad, ¿a cuántas personas han alcanzado con este testimonio? ¿Cuántas personas se habrán visto un cambio en su vida con este testimonio? Este testimonio, al principio, en la iglesia de Toluca, en Xonacatlán, iniciamos los primeros talleres locales.
Esto nos llevó a conocer las 40 iglesias del distrito, pero también nos llevó a conocer muchas iglesias en los 17 distritos de la República Mexicana. Y bendigo a Dios, hermano, porque fue un trabajo titánico, maravilloso, lleno de bendiciones. Pero ahora, hermana, con esta tecnología tan grandiosa, hay videos que tienen miles de reproducciones y yo creo que en cada una de esas reproducciones hay alguien que escucha lo que Dios quiere que escuche. Y eso nosotros, hermana, solo somos instrumentos. Nosotros nada más somos dos personas muy imperfectas que le creyeron a Dios. Y el Señor levantó la escoria del suelo y la levantó muy alto. Pero no por nosotros, hermana, sino para que todo mundo vea el poder de Dios en la vida de la gente. Amén, amén. El Señor no hace milagros a medias. Nosotros creemos en que aquel día veremos a Dios, en que veremos a nuestro Señor cara a cara. ¿Qué le va a decir? ¿Qué le diría al Señor? ¿Qué le va a decir? Le voy a decir, lo logré, papacito. Gracias. Le voy a decir, te amo. Siempre, siempre estuviste a mi lado. Gracias por todo lo que me diste. Y gracias por haberme puesto en ese desierto. Y gracias por todas las pruebas que he tenido que pasar. Gracias porque eso me hizo fuerte. Y me hizo ver tu gloria, Señor. Bendito seas. Yo eso le diría a mi Señor. Amén. Para terminar esta entrevista, hermana Alicia, ¿qué le diría a todas estas personas que están viendo esta transmisión? Yo les diría a todas las personas que hoy nos acompañan que hay un Dios vivo, que hay un Dios maravilloso, lleno de amor para la humanidad, que Él tenía un plan, pero que nosotros como seres humanos nos hemos desviado mucho del camino. Pero hoy, hermanos, hoy ya no hay tiempo. Hoy es el momento de arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestra vida al Señor. Hoy ya no hay tiempo de hacer experimentos y buscar iglesias que te acomoden. Hoy es el día de que tienes que venir a un encuentro personal con tu Dios Todopoderoso, que te está esperando con los brazos abiertos, porque su amado Hijo murió crucificado y siempre tiene los brazos abiertos para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted. Esta es la prueba, el testimonio de una mujer que fue capaz de pasar por el desierto, por la prueba, por la tribulación, y que durante 20 años oró al Señor por un milagro. Durante 20 años estuvo esperando en el Señor, que también reconoció su error, su equivocación, que supo perdonar y que ahora trabaja intensamente con este testimonio, compartiendo con los demás y mostrándoles que la vida puede cambiar, que Dios cambia la vida de las personas al punto de 180 grados. Muchas gracias. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? En nuestro caminar de vida ofendemos y somos ofendidos. Es una constante del mundo. Pero para el creyente esto no debe ser así. Padre, enséñanos a ser como eres tú,
a cambiar nuestra forma de pensar, a transformar nuestra manera de sentir. No queremos seguir siendo insensibles. Toca mi mente, mi corazón. Queremos ser como tú. Bendícenos, cámbianos, en el nombre de Jesús. Amén. Estuviera en los planes de Dios. No, un momento en que la muerte llega a ti, a mí me martillaron una 38 en la 100 con los pies en el pescuezo y en un paraje oscuro solo.